Moments ago, President Trump speaking with reporters during a bill ceremony to reopen the federal government. Reporters present were able to ask the president a host of questions, including on nationalizing elections and also the continued fallout over Jeffrey Epstein. Let's go straight to Scripps News White House correspondent Haley Bull, who's on the North Lawn. And Haley, let's start with the president's comments about Jeffrey Epstein. What did he have to say? Esta mañana, en Washington, D.C., el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se convirtió en el epicentro de un episodio institucional fuera de lo común, cuando surgieron informes de que el presidente Donald Trump habría presionado para que se excluyeran documentos relacionados con Jeffrey Epstein, archivos que incluyen referencias directas a su nombre y detallan encuentros y fiestas en Mar-a-Lago, conocidos en algunas fuentes como fiestas de chicas. Entre estos archivos hay registros que mencionan interacciones con menores de edad y situaciones mantenidas en secreto, algunos de los cuales se utilizaron en procesos judiciales anteriores, incluido el juicio de Ghislaine Maxwell. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro del Departamento de Justicia en ese momento, sino que se extiende a múltiples niveles institucionales, afectando la percepción pública sobre la transparencia, la supervisión y la integridad de los procedimientos federales. Paralelamente, los registros internos indican que Steve Bannon, ex asesor cercano a Trump, mantenía comunicaciones frecuentes con Epstein sobre contactos internacionales, reuniones con líderes extranjeros y estrategias políticas que involucraban a países como Brasil, además de discusiones sobre las elecciones estadounidenses y los movimientos políticos globales, incluido el seguimiento de gobiernos extranjeros y el posicionamiento de figuras políticas internacionales. Estas interacciones revelan una compleja red de relaciones entre individuos, instituciones privadas y estructuras gubernamentales que desafían la supervisión tradicional y añaden capas de complejidad a la comprensión del episodio. Mientras Trump busca controlar la divulgación de los documentos, sigue activo en las redes sociales, publicando fotos de Bannon, comentarios sobre monumentos internacionales, reportajes críticos y temas de política exterior, lo que contrasta con la situación de gran parte de la población estadounidense que se enfrenta a dificultades económicas reales y vive con inseguridad en materia de empleo, salud, vivienda y educación. La producción parcial de los archivos de Epstein ha sacado a la luz más de 50 víctimas identificadas y documentos que incluyen imágenes de menores, lo que plantea cuestiones sobre la ética y la seguridad en la divulgación de información por parte del Departamento de Justicia. Al mismo tiempo, una cantidad significativa de documentos sigue siendo confidencial, y se estima que millones de páginas adicionales pueden contener nueva información relevante, lo que mantiene el episodio abierto y amplía el debate sobre los límites legales, la confidencialidad y la responsabilidad institucional. Más allá del impacto jurídico, decisiones como el cierre del Kennedy Center y la cancelación de actuaciones musicales reflejan las consecuencias para las instituciones culturales, sin ánimo de lucro y de patrimonio público. Antiguos directores y observadores destacan que estas medidas no fueron solo administrativas, sino que dieron lugar a una centralización del poder sobre las estructuras civiles y culturales, con efectos financieros y operativos. Mientras tanto, empresas privadas, como los parques temáticos de Disney, informaron de una caída en el número de visitantes extranjeros, lo que conecta los movimientos políticos internos con las repercusiones económicas y turísticas, lo que demuestra que las decisiones individuales pueden tener repercusiones amplias e interrelacionadas que afectan a las políticas, los negocios y las instituciones de diferentes sectores. Otros registros indican que Trump,
mientras intentaba excluir referencias a su nombre en los archivos de Epstein, también buscaba reforzar su imagen política a través de publicaciones públicas, desviando la atención de cuestiones institucionales críticas. Los mensajes internos de aliados, como Bannon, revelan coordinaciones estratégicas y planificación política que involucran múltiples frentes e interacciones con actores internacionales, lo que pone de manifiesto una complejidad de relaciones que va más allá del alcance de las decisiones individuales. La acción de Trump en este contexto no solo representa un esfuerzo por controlar los documentos, sino que también expone las tensiones entre la transparencia, la supervisión institucional y la capacidad de los actores privados y públicos para influir en el funcionamiento de los organismos federales. El episodio demuestra que cada movimiento institucional, cada decisión administrativa y cada comunicación privada puede repercutir simultáneamente en diferentes niveles del gobierno, el sector privado y la percepción pública, creando un entorno en el que la coordinación y la tensión entre los diferentes actores se vuelven fundamentales para comprender cómo los patrones establecidos pueden cambiar de forma inesperada. Observar estas dinámicas requiere una atención continua y contextualizada, analizando cómo las decisiones individuales y los movimientos estratégicos interactúan con el funcionamiento de las instituciones, las normas legales y los precedentes históricos. Es en este seguimiento detallado donde se hace posible comprender los impactos amplios y sutiles de las acciones recientes, ofreciendo al público una visión fundamentada sobre los cambios en el funcionamiento institucional y en las relaciones entre actores de diferentes esferas de poder. A pesar de la complejidad y el volumen de información que aún se mantiene en secreto, es posible percibir patrones de influencia, coordinación y reacción que ayudan a trazar un mapa de cómo las decisiones de figuras centrales interactúan con sistemas institucionales más amplios. La importancia de seguir estos acontecimientos radica en comprender cómo los eventos aislados, cuando se conectan, pueden afectar las percepciones públicas, las decisiones políticas, las instituciones culturales y las estructuras jurídicas, proporcionando una visión integrada de un escenario que sigue evolucionando y está sujeto a múltiples interpretaciones. Es en este contexto que este canal busca ofrecer un seguimiento continuo y un análisis fundamentado, permitiendo comprender no solo los hechos, sino también las estructuras y los mecanismos que dan forma al funcionamiento de las instituciones en los Estados Unidos. Es en este contexto que el análisis se amplía, teniendo en cuenta la convergencia de múltiples actores institucionales y la complejidad de las interacciones legales, políticas y administrativas que se desarrollan en torno al episodio que involucra a Donald Trump y los archivos de Epstein. Entre los congresistas, miembros del movimiento MAGA, como Carlos Jiménez y Pete Sessions, emitieron declaraciones públicas sobre las consecuencias políticas de las recientes acciones del presidente, incluyendo la aplicación de medidas de control sobre la población inmigrante y los resultados inesperados en las elecciones especiales en Texas, donde los candidatos respaldados por Trump no alcanzaron el rendimiento previsto. Estas observaciones ayudan a comprender cómo factores locales como la logística electoral, el clima y la dinámica de la campaña se combinan con los respaldos nacionales y las estrategias de comunicación, produciendo efectos institucionales que van mucho más allá de episodios aislados y que interactúan directamente con la percepción pública sobre la gobernanza y la transparencia. A partir de ahí, se puede observar que las decisiones individuales y las posiciones estratégicas repercuten en múltiples niveles,
conectando simultáneamente el poder ejecutivo, el legislativo y los órganos de supervisión, lo que refuerza la complejidad de un sistema que depende de interacciones precisas entre los actores y las normas institucionales. Al mismo tiempo, el cierre del Kennedy Center pone de manifiesto la relación entre las decisiones administrativas y el impacto estructural sobre las instituciones culturales. El cese de las actividades, resultado de despidos masivos, cancelaciones de actuaciones y abandono progresivo de programas artísticos, comprometió el funcionamiento financiero y cultural de una organización sin ánimo de lucro que actuaba como patrimonio público y memorial de presidentes anteriores. Exdirectores y observadores como Ben Folds destacan que tales medidas representan un patrón de centralización del poder sobre las instituciones civiles y culturales, con efectos operativos y financieros, lo que demuestra que las decisiones aparentemente técnicas o administrativas pueden generar repercusiones amplias y profundas. Paralelamente, empresas privadas, incluidos los parques temáticos de Disney, registraron una caída significativa en el número de visitantes extranjeros, un escenario que pone de manifiesto cómo las decisiones políticas e institucionales internas repercuten directamente en el rendimiento económico y comercial, lo que demuestra la interconexión entre la política, la economía y las percepciones internacionales. Esta convergencia de factores ayuda a comprender cómo los movimientos estratégicos individuales e institucionales producen impactos en diversas esferas simultáneamente. La divulgación parcial de los archivos Epstein mantiene una cantidad considerable de documentos aún bajo secreto, estimada en decenas de millones de páginas, que pueden contener referencias adicionales relevantes, lo que refuerza la necesidad de un seguimiento continuo para comprender las implicaciones legales e institucionales. Además, el contexto electoral, incluyendo el desempeño inesperado de los candidatos en elecciones especiales y la forma en que se recibieron los respaldos presidenciales, pone de manifiesto la complejidad de las variables que interactúan en tiempo real, desde las condiciones locales hasta las estrategias nacionales, afectando los resultados políticos, la percepción pública y la dinámica de los partidos. La información disponible indica que las decisiones de las figuras públicas interactúan con múltiples mecanismos legales, precedentes históricos y políticas administrativas, creando un escenario de riesgo institucional que aún se encuentra en desarrollo. A nivel federal, la coordinación entre diferentes departamentos y actores, sumada a las presiones externas de la opinión pública y los medios de comunicación, revela patrones de influencia y control que pueden afectar el funcionamiento de los organismos públicos y privados simultáneamente. Observar continuamente estos acontecimientos permite comprender no solo el impacto inmediato de cada decisión, sino también cómo se consolidan los patrones de coordinación y tensión institucional, moldeando la capacidad de respuesta del sistema frente a acciones individuales y colectivas. El análisis de estas capas, desde documentos judiciales hasta movimientos políticos y culturales, refuerza la importancia de un seguimiento constante y contextualizado, proporcionando una visión integrada de cómo las instituciones, los actores públicos y privados y las decisiones estratégicas se interconectan para generar efectos amplios y a menudo inesperados. Este seguimiento detallado permite a los observadores comprender los patrones emergentes y los cambios en el funcionamiento del sistema, evaluando los riesgos, los precedentes y las posibles repercusiones de manera fundamentada. Observar estas interacciones, sin sacar conclusiones precipitadas,
Ayuda a trazar un mapa de cómo los acontecimientos aislados se transforman en debates más amplios sobre la gobernanza, la transparencia y la responsabilidad institucional, ofreciendo una perspectiva sólida sobre el escenario en evolución. Aunque gran parte de los documentos siguen siendo confidenciales, es posible identificar tendencias y patrones que indican cómo los actores individuales influyen en la percepción pública, las decisiones legislativas y el funcionamiento institucional. Este tipo de análisis, continuo e integrado, es esencial para comprender cómo las decisiones aisladas repercuten en múltiples niveles, afectando a las políticas, las instituciones culturales, las operaciones económicas y la forma en que se interpretan y aplican las normas legales. El seguimiento de estos acontecimientos permite percibir, de forma estructurada, cómo reacciona el sistema institucional ante eventos complejos. Y este canal se propone ofrecer ese análisis constante, contextualizado y fundamentado, para que el público comprenda las múltiples dimensiones del episodio en curso. El episodio que involucra a Donald Trump y los archivos de Jeffrey Epstein sigue generando múltiples interpretaciones entre analistas políticos, juristas y observadores institucionales, que discrepan sobre el alcance, el significado y las posibles consecuencias de las acciones del expresidente. Parte de los expertos considera que el intento de eliminar y controlar documentos constituye una iniciativa individual para gestionar la narrativa, mientras que otros identifican patrones más amplios de coordinación en los que participan miembros del Congreso, aliados cercanos, asesores estratégicos y redes de comunicación internacionales. Hay corrientes que señalan impactos directos en la percepción pública sobre la transparencia, la supervisión y la integridad de las instituciones, mientras que otra perspectiva enfatiza aspectos técnicos, de confidencialidad y gestión documental, destacando que aún no se ha producido la divulgación completa de los archivos. El debate no se limita a los documentos ya divulgados, sino que se extiende a la gran cantidad de material retenido por el Departamento de Justicia, estimado en decenas de millones de páginas, que pueden revelar información adicional o referencias inéditas, lo que añade complejidad al análisis jurídico e institucional. Además, surgen discusiones en torno a decisiones relacionadas, como el cierre del Kennedy Center, que implican aspectos administrativos y financieros. Los informes de exdirectores y expertos indican que estas medidas no se limitaron a ajustes operativos, sino que evidencian una tendencia a la centralización del poder sobre las instituciones civiles y culturales, con efectos duraderos sobre el funcionamiento, el patrimonio y la misión de las organizaciones sin ánimo de lucro. Las repercusiones también se extienden al sector privado, incluidos los parques temáticos y los grandes operadores turísticos, lo que demuestra que los cambios en la postura institucional y política tienen repercusiones concretas en la economía, conectando las decisiones administrativas con resultados tangibles en múltiples sectores y reforzando la complejidad de las consecuencias simultáneas. Algunos analistas llaman la atención sobre la necesidad de observar los patrones de coordinación entre el Ejecutivo, el Legislativo y los órganos de supervisión, destacando que las acciones aisladas pueden tener efectos amplios y multidimensionales y repercutir en la percepción social y en las estructuras institucionales paralelas. En el contexto electoral, las elecciones especiales y las declaraciones de congresistas como Carlos Jiménez y Pete Sessions ilustran que el impacto de los respaldos presidenciales en los resultados locales depende de diversos factores, entre ellos la dinámica de la campaña, el clima político, el comportamiento del electorado
y la competitividad entre los candidatos. Los expertos advierten que no es posible sacar conclusiones definitivas a partir de una sola elección, incluso cuando los resultados difieren de las expectativas. El episodio demuestra cómo las decisiones individuales de figuras públicas se entrelazan con normas legales, precedentes históricos y mecanismos institucionales, creando un entorno en el que los riesgos, las interpretaciones y las repercusiones siguen siendo objeto de controversia. El análisis se extiende además a la gestión de documentos, la aplicación de normas de confidencialidad por parte de organismos federales y la coordinación entre los departamentos responsables de supervisar investigaciones complejas. Existen divergencias sobre las responsabilidades individuales frente a las institucionales, las prioridades en la divulgación de archivos y el equilibrio entre la transparencia pública y la protección de las víctimas. Los observadores señalan que las respuestas del sistema dependen de la interacción entre las decisiones judiciales, la presión legislativa y la supervisión interna, y que los efectos futuros aún están por definirse mediante evaluaciones y deliberaciones en curso. Hay interpretaciones que sugieren que la forma en que reacciona el sistema puede sentar precedentes para el tratamiento de archivos y la supervisión de figuras públicas involucradas en investigaciones de gran alcance, lo que pone de manifiesto la importancia de un seguimiento detallado y contextualizado. A pesar de la complejidad y el volumen de información que aún se mantiene en secreto, es posible identificar patrones de influencia y coordinación que muestran cómo las decisiones individuales interactúan con las estructuras institucionales y producen efectos sobre las políticas públicas, las instituciones culturales, las operaciones económicas y la percepción social. Este escenario demuestra que el funcionamiento institucional depende de múltiples factores, desde la interpretación de las normas legales hasta la respuesta de los organismos de supervisión y los actores externos. Observar estas interacciones de forma estructurada, sin conclusiones precipitadas, permite comprender cómo episodios aislados se transforman en amplios debates sobre gobernanza, transparencia y responsabilidad institucional. Ofreciendo una visión integrada del funcionamiento de las instituciones, es en este seguimiento continuo y detallado donde este canal busca aportar valor, permitiendo al público comprender no solo los hechos, sino también los mecanismos, precedentes y dinámicas que dan forma a la evolución de episodios complejos dentro de las instituciones de los Estados Unidos, proporcionando un contexto sólido y fundamentado para interpretaciones aún en disputa.